Vamos a ver la implementación de una pila en una lista simplemente enlazada en Python. Entonces, dijimos que cada uno de los elementos de esta pila va a estar constituida por un nodo que va a tener un elemento, un objeto, en este caso es una cadena, pero podría ser cualquier objeto de Python, y un atributo llamado next, que en el código le vamos a llamar siguiente, en realidad, que va a hacer referencia al siguiente nodo, que va a tener la misma estructura, o sea, un elemento y una referencia al siguiente nodo, hasta que el último elemento va a tener una referencia a none, porque no va a tener ningún elemento posterior, ningún elemento en la pila posterior a él. Al igual que en la implementación que hicimos en listas de Python, la cima de la pila va a ser el primer elemento. En listas de Python era el elemento 0, en una lista simplemente enlazada va a ser el elemento referenciado por el atributo head de la pila. Vamos a comenzar a implementarlo creando la clase nodo. En el constructor vamos a poner el objeto, va a recibir el objeto y va a recibir también una referencia al siguiente nodo, que va a ser de tipo nodo, que por defecto va a ser none y que también va a devolver. Acá vamos a copiar en elemento el objeto E y en sig, en vez de next vamos a poner sig de siguiente, va a ser igual a lo que recibimos como referencia siguiente nodo. Cuando se cree un nodo, cada vez que se cree un nodo vamos a recibir siempre un objeto. Y si no recibimos ninguna referencia, va a ser por defecto none. Y si recibimos una referencia, bueno, va a ser la referencia que recibamos. Acá quedó pronto la clase nodo. Cada uno de estos elementos de la pila va a ser esta clase nodo. Lo que vamos a hacer ahora es armar la estructura de la pila, o sea, vamos a crear la clase pila. Y en el constructor también va a devolver none. Esto vamos a ponerle como comentario, crea la pila vacía. Y acá, como estamos creando la pila, entonces el head va a hacer referencia a none. Recordemos que el guión bajo del head indica que es una variable interna. En este caso, interno a la pila. Y el otro atributo que habíamos mencionado que íbamos a agregar es el size, que me va a permitir obtener el tamaño en cantidad de elementos, tamaño de la pila. Bien. Ese sería entonces el constructor de la clase pila, que va a encadenar, o sea, en realidad en la clase pila lo único que va a hacer es hacer referencia al primer elemento de la pila. El primer elemento va a hacer referencia al segundo, el segundo al tercero y así sucesivamente. Vamos a implementar el len y el es vacía, que son, ya habíamos implementado en la versión anterior. El len va a devolver un entero. Lo único que en esta ocasión lo que va a devolver es simplemente el valor de la variable size. Y el es vacía, lo que va a retornar es la referencia head, que en el caso de que está apuntando a none es porque la pila está vacía. Si no está apuntando a none es porque tiene algún elemento. Y ahora vamos a implementar el apilar y el desapilar. El de apilar lo que va a pasar es un nodo nuevo con el objeto que queremos insertar en la pila.
Entonces, primero creamos un nuevo nodo que va a ser de tipo nodo y le vamos a pasar el elemento E y la referencia a head. ¿Por qué? Porque recordemos que como esto es una pila, y en la pila el elemento insertado es el primer elemento, es el que queda en la cima, entonces va a ser el elemento que va a ser referenciado con el head. Entonces insertamos el elemento con el objeto E y la referencia a head. Le ponemos un comentario acá que diga eso. Crea el nuevo nodo con referencia a head. Lo siguiente que tengo que hacer es mover la referencia de head hacia el nuevo nodo. De esta manera estoy creando un elemento nuevo que va a hacer referencia al objeto al cual está apuntando head o haciendo referencia, y luego head pasa a hacer referencia a el nodo nuevo. Entonces va a quedar el nodo nuevo como primer nodo y el que ya hacía referencia a head va a quedar como segundo nodo. Entonces ponemos acá, actualizo referencia de. Y por último, como estoy agregando un nuevo nodo a la pila, lo que tengo que hacer es incrementar el valor de size. Más igual 1. Y ahí queda pronto el apilar. Ahora vamos a hacer el desapilar, que el desapilar, como ya habíamos visto, devuelve el objeto que está en la pila y lo elimina, ¿verdad? Lo elimina de la pila. Entonces vamos a necesitar una variable resultado vacía en un inicio que nos va a servir para devolver ese objeto que está o ese elemento que está en la cima de la pila. Primero que nada voy a chequear que no esté vacía. En el caso de que esté vacía, lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje de error. Error, la pila está vacía. Y en caso contrario, lo que vamos a hacer es almacenar en la variable resultado el objeto que está en la cabeza o en la cima de la pila. Accedo con el head al elemento de la pila y retorno el resultado. Bien, acá lo que me está faltando hacer es, como estoy eliminando el elemento, tengo que hacer dos cosas. En primer lugar, voy a mover la referencia de la cabeza de la pila, que ya no va a apuntar a la cima, sino que va a apuntar al siguiente elemento. Self.head va a ser igual a self.head.siguiente. Así que ahí moví esta referencia que estaba haciendo apuntando hacia el primer elemento, lo voy a mover hacia el segundo. ¿Por qué? Porque estoy eliminando el primer elemento. Y lo otro que me está faltando hacer acá es actualizar la cantidad de elementos de la pila. Entonces ponemos self.size menos igual 1. Y ahí sí queda pronto el desapilar. Vamos a hacer capaz algún comentario aquí. Almacena el elemento de la cima. Acá lo que hace es actualizar la referencia de head aquí. Y acá actualiza la cantidad de elementos. Bien, tenemos apilar, desapilar.
nos está faltando cima, que cima va a devolver una copia del elemento sin eliminarlo de la pila. Vamos a necesitar resultado nuevamente, únicamente lo que nos sirva. Entonces, si está vacía, mostramos el error. Y si no, almacenamos el resultado, el contenido del elemento de la cima, pero no ni movemos la referencia al primer elemento, ni tampoco modificamos el tamaño de la pila porque no estamos eliminando. Y luego retornamos el resultado. Y quedaría pronta la cima. Y ahora lo que nos estaría faltando hacer es el método que nos muestre el contenido de la pila. Acá vamos a necesitar un nodo auxiliar que nos permita recorrer la pila, un nuevo ítem, que va a hacer referencia al mismo elemento al que está haciendo referencia la cabeza, o sea, el head. Vamos a poner acá nodo auxiliar para recorrer la pila. Vamos a inicializar la variable resultado. Acá nos está faltando poner acá que vamos a devolver una cadena. Bien. Entonces, mientras haya nodos, o sea, mientras nodo ítem, acá el comentario, mientras haya nodos, lo que vamos a hacer es acumular o concatenar en resultado. Vamos a ponerle aquí una comita para que separe los resultados con una coma. Y concatenamos con str nodo ítem punto elemento. Luego nos movemos al siguiente elemento. Nodo ítem igual a nodo ítem punto siguiente. O sea, voy recorriendo la pila utilizando las referencias al siguiente nodo. Si esto lo dejamos así, me va a colocar una coma al inicio de la lista de elementos. Entonces, para evitar eso, lo que voy a hacer es hacer un slice de esa cadena. Acá voy a poner paréntesis. If len resultado es mayor que 0, lo que voy a hacer es resultado es igual a resultado 1, 2 puntos para que el resultado quede sin el primer elemento. Y ahora simplemente retorno el resultado. Acá voy a ponerle como comentario, se mueve al siguiente elemento. Para que quede claro lo que hace las demás líneas. Bien, acá vamos a poner también como comentario, elimina la primera coma, ¿sí? Esta comita que estamos poniendo ahí. Bien, vamos a compilar. Y ahora lo que vamos a hacer es probar el mismo ejercicio que hicimos con la pila implementada en la lista de Python para ver que debería funcionar exactamente igual y además nos ayuda a depurar, a ver si nos quedó algún error. Bien, acá estamos creando la pila, preguntamos si es vacía, nos devuelve que sí, que está vacía inicialmente. Luego apilamos las letras H, O y L y mostramos el primer elemento de la cima, que es L, porque es una pila, ¿no? Fuimos apilando la H, la O, la L quedó arriba, el elemento de la cima. Acá preguntamos si es vacía, ya no está vacía la pila, y luego muestra el contenido de la pila, A, L, O, H. Ve que no muestra la primera coma. Después desapilamos el primer elemento, que es el que está arriba de todo, la A, y el contenido de la pila queda con el resto de las letras. Y ahora el elemento de la cima es la L. Vemos que funciona exactamente igual que la pila implementada en una lista de Python. Lo único que es más eficiente en su funcionamiento, en especial al eliminar
los elementos.